Amigos, estamos de regreso con las informaciones y el presidente y administrador de la empresa de agua Planeta Azul denunció hoy que el grupo Vicini se quiere apoderar del negocio de manera irregular, violentando los estatutos como uno de los 3 grupos socios de la compañía. Veamos los detalles de esta denuncia con Gisette Bueno. José Santos Taveras dijo que los accionistas de la empresa iniciaron acciones judiciales tendentes a la anulación de la venta de las acciones que habría favorecido al grupo Vicini. Ese desacato de desconocer el mandato de un juez, nosotros pensamos que se iba a quedar ya en la asamblea ayer y que iban a usar otro método de lucha. Pero para sorpresa nuestra, hoy en la mañana, cuando venimos a la fábrica, encontramos un contingente policial. A raíz de la situación judicial, el juez de los referimientos ordenó la suspensión de una asamblea donde conocería la transferencia de las acciones a las empresas Vicini y designaría un nuevo consejo para controlar la empresa Agua Planeta Azul. El grupo Vicini planteó una situación un poco anómala. Ellos querían cumplir con su derecho, pero sí condicionado a que se le dieran más acciones para ellos tener la mayoría de la compañía. Entonces, eso no es ejercer un derecho, eso es abusar del derecho de los demás. Este martes, los representantes del grupo Vicini se apersonaron con un contingente armado a las instalaciones de la empresa, con el objetivo de tomar el control de la misma, pero se marcharon luego de que un juez de paz que los acompañaba contactó la existencia de la sentencia del magistrado de los referimientos. Gisette Bueno, Noticias Telemicro. Cambiemos de tema. Aumentan las expectativas en entidades de la sociedad civil con relación al fallo este viernes sobre el caso Odebrecht. Osiris Mora tiene los detalles en directo desde Ciudad Nueva. Paso contigo, adelante. Gracias, buenas tardes. Y a medida que avanzan los días, crecen las expectativas con relación al caso Odebrecht, específicamente al fallo que emitirá este viernes el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, el cual decidirá si envía a juicio de fondo o no a los 7 implicados en el caso de sobornos. Entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana, así como la Alianza Dominicana contra la Corrupción, solo esperan que la justicia prevalezca. Nosotros esperamos que los encartados que vayan a juicio de fondo puedan avanzar en ese proceso, pero que la sociedad sepa que estamos aún ante un caso incompleto y que el Ministerio Público no puede seguir del lado de la impunidad. Que el juez de la instrucción deberá examinar de manera fehaciente, porque también se haría un flaco servicio si personas que no se pudo presentar las pruebas que ameriten ser enviados a juicio de fondo y que por darle respuesta a lo que pudiera ser el cuestionamiento de la sociedad, envían a personas que no tengan esa responsabilidad o que en el juicio de fondo pudiera caerse el caso. De su lado, Carlos Salcedo, quien es abogado del expresidente del Senado, Andrés Bautista, imputado en el caso, dice esperar un auto de no al lugar para su cliente. Que no ha habido un solo elemento de prueba que dé suficiencia para envío a juicio en relación con los supuestos sobornos recibidos o entregados, porque no hay un solo lugar, un solo momento, un solo espacio que haya aportado el Ministerio Público para indicar que Andrés Bautista García tenía un compromiso con actos de corrupción. Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, manifestó además que el caso Odebrecht en sentido general marcará un antes y un después en la justicia dominicana. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios. Gracias, Osiris Mora, por tu reporte. En tanto, el Grupo Acción Cristiana RD, la Unión de Instituciones Educativas Privadas y la Red de Abogados Cristianos interpusieron hoy ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo en contra de la orden departamental emitida por el Ministerio de Educación, la cual establece políticas de género en los centros educativos públicos y privados. Estos demandantes exigen del tribunal la derogación pura y simple de la referida orden. ¿Qué es lo que consideramos subjetivo?
que se le quiere enseñar a nuestros niños que hay más de 2 géneros y que las preferencias sexuales forman parte de la identidad de género. Depositamos el manual Hablemos y depositamos el manual Descúbrete y Aprende, donde se enseña que hay más de 8 géneros, que no son más que preferencias sexuales. Primero, el ministro de Educación falló en el protocolo que debe seguir, porque no es potestad del ministro de Educación formular políticas de educación, sino darle seguimiento a las políticas de educación que emanen del Consejo Nacional de Educación. Las distintas instituciones anunciaron también la realización de una manifestación el próximo 4 de julio frente al Ministerio de Educación, donde aseguran le expresarán al ministro que con sus hijos no se meta. Por otro lado, varias organizaciones comunitarias pertenecientes al sector La Piña del municipio de Los Alcarrizos marcharon hoy en demanda de que el alcalde Junior Santos cumpla con la construcción de una cancha prometida desde el 2013. Como nos cuenta Albania Flores, esta gente también reclaman otros servicios básicos. Las organizaciones comunitarias dicen no aguantar más chantaje de parte del edil Junior Santos y añaden que por falta de un centro de recreación, la juventud se une a grupos delincuenciales. Los jóvenes aquí, la delincuencia se está tragando a los jóvenes, porque la alcaldía de aquí, nosotros somos huérfanos de autoridades municipales. Y con más de 20.000 habitantes, y aquí no hay una cancha. Por eso La Piña es uno de los barrios con mayor índice en cuanto a violencia significa. Ya este pueblo hay que declararse en rebeldía. Si a nosotros en 15 días no nos resuelven esta problemática, nosotros vamos a encenderlo al Alcarrizo por los 4 costados. La marcha recorrió varias calles del referido sector. Culminó en el ayuntamiento municipal, donde fue recibida una comisión para buscar una salida a esta situación. Este encuentro, encabezado por el secretario general del ayuntamiento, no pudo llegar a ningún acuerdo. Y ahora hay otro terreno que está vendiendo otra persona en 2,5 millones de pesos también. O sea, son terrenos que no son propiedad del ayuntamiento. El ayuntamiento tendría que comprarlo. Sin embargo, el alcalde Junior Santos indicó que para los comunitarios dar un plazo debe existir presupuesto. Nosotros no podemos comprar un terreno que esté sobre el precio que dé un avalúo. Además, todo eso es un proceso de saneamiento. Los convocantes denunciaron que han depositado 7 comunicaciones sin ver resultados. Estas organizaciones comunitarias dieron un plazo de 15 días al alcalde Junior Santos. De no recibir una respuesta satisfactoria, realizará una protesta violenta. Albania Flores, Noticias, Telemicro. Continuamos con los Alcarrizos. Decenas de familias del sector Villa María protestaron este martes frente al Palacio Nacional para pedir la intervención del mandatario para que les facilite un acceso a vivir dignamente tras denunciar sus casas fueron abusivamente destruidas junto a sus ajuares. Explican que hace más de un mes están alojados en casas de parientes o amigos. Todo, a mí me lo rompieron todo, hasta la cama y todo. La estufa la volviendo garabato, el tanque gas lo robaron. Y me dejaron listo después que me rompían la cama, la casa. Tenía una compra en un saco y me la robaron. Pero estoy vivo porque tengo a Cristo y ese me alimenta y me da fuerza, porque no tengo empleo. Y se presumen que de aquí los Alcarrizos van a coger candela por los 4 esquinas. Hemos marchado más de 4 veces buscando la cosa pacíficamente y hasta ahora no nos han escuchado. Y aquí hay mujeres, aquí hay hombres, aquí hay niños que necesitan de su vivienda, porque ¿cómo es posible que el gobierno, después de una persona ocupar un terreno por más de 10 años, se preste para esa sinvergüenza? Los moradores de Villa María en Los Alcarrizos ya en varias ocasiones han salido a las calles a reclamar la solución de su problema que afecta a más de 500 familias que ahora no tienen un techo donde vivir. Dirigentes comunitarios del paraje Bacumí, del municipio Fantino, provincia Sánchez Ramírez, marcharon de manera pacífica en demanda de que el gobierno central y el ayuntamiento municipal que dirige el alcalde Leonardo Bautista tomen en cuenta la construcción de sus calles. Dieron un plazo de 15 días para iniciar los trabajos o de lo contrario protestarán de manera violenta. Es que nosotros por segunda vez estamos en la calle.
y el señor presidente Danilo Medina, a quien nosotros le hacemos un llamado caluroso y efusivo para que ponga atención a dichos reclamos. Porque aquí en Macumín limpiamos la casa ahora y al momento está sucia. ¿Por qué? Porque la brisa de la calle y el sucio y la basura se va a la casa. Pero nosotros reclamamos aceras y contenedores, la cual el síndico de esta comunidad nos ha dejado esperando, nos ha engañado varias veces, nos ha querido robar lo que a nosotros nos corresponde. Según reporte de nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, los comunitarios expresaron que seguirán en pie de lucha hasta lograr el asfaltado que tiene más de 15 años esperando. En tanto, unos 7.800 soldados se encuentran resguardando la seguridad de la frontera, según informó el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, quien aclaró que hasta el momento los disturbios que se han escenificado en Haití no ha sido necesario enviar más soldados a la frontera. Sem valoró que el intercambio comercial entre ambos países se realice de manera normal. Y no ha tocado los pueblos que nosotros hacemos frontera y que hacemos mercado binacional. O sea que han sido normal los mercados binacionales y hemos seguido con la misma tropa en nuestra frontera. El teniente general dijo además que unos 3.700 militares se encuentran diseminados en el casco urbano de la capital apoyando las labores preventivas que realiza la Policía Nacional. Mientras diputados de varias provincias de la frontera indicaron este martes que la comunidad internacional debe involucrarse más en el problema haitiano, los legisladores entienden que se deben desarrollar planes de inversión que permitan una estabilidad económica a largo plazo. Con los países poderosos a la cabeza, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, que tienen intereses y que deben tratar junto a la República Dominicana a que Haití salga de ese marasmo económico que está sumido. Uno ve que necesita ayuda porque nosotros los dominicanos, demasiado hospitalarios, hemos sido a favor de Haití. Entonces la comunidad internacional debe jugar un papel importante para que se resuelva ese problema. Recordamos que durante meses en Haití se han producido fuertes protestas en demanda de que el actual presidente Jovenel Moïse renuncie a su cargo y en demanda de mejoras a la calidad de vida de sus habitantes. Y es que precisamente las consecuencias de las constantes protestas que paralizan casi todas las actividades en Haití pueden ser graves para la situación económica y financiera, según alertó hoy el ministro de Hacienda, Ronald Desembre, pues los acontecimientos sociopolíticos que ha vivido el país desde octubre de 2018 hasta la actualidad han tenido un impacto negativo en la salud económica de Haití, según precisó el titular, y describió una preocupante realidad económica y financiera. Señaló que desde principios de junio la Dirección General de Impuestos no ha recaudado ninguna contribución debido a la huelga que protagonizaron los empleados de la institución en las últimas semanas y actualmente también es disfuncional la Administración General de Aduanas. En ese contexto, Desembre indicó que los más vulnerables son las primeras víctimas, especialmente con una inflación que hoy alcanza el 17.7%. En las informaciones internacionales de hoy, pues el presidente estadounidense Donald Trump lanzará su campaña de reelección para el año 2020 en la Florida. Anabel de la Rosa con esa y otras notas del mundo. Gracias, muy buenas tardes. El mandatario estadounidense se presentará en un anfiteatro de Orlando frente a 20,000 personas con pantallas para que otros miles puedan seguirlo desde el exterior del recinto. Los sondeos adelantan una dura competencia a falta de 16 meses para los comicios. Trump lanzará oficialmente este martes su campaña de reelección para el año 2020, luego de más de 2 años en el poder, en los que se ha mantenido en permanente proselitismo y tras la difusión de encuestas que advierten de una perspectiva adversa frente a sus potenciales rivales demócratas. El mitin llega justo después de que su campaña despidiera a varios encuestadores cuyos sondeos internos, filtrados a la prensa, contenían datos desalentadores sobre las opciones de reelección del presidente en varios estados clave. El ex vicepresidente Joe Biden, favorito de la interna demócrata, aventajaba con 10 puntos al actual mandatario.
Seguimos con el presidente estadounidense, quien anunció a través de Twitter que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, iniciará un proceso de deportación de millones de extranjeros que entraron al país de forma irregular y que Guatemala se apresta a firmar un acuerdo de tercer país seguro. Al menos 12 personas fallecieron y otras 122 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6 grados que tuvo lugar en la provincia central china de Sichuan. Más de 4.000 personas fueron desplazadas y situadas en centros de acogida ante daños estructurales en numerosos edificios, informó el gobierno local. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha comentado el escándalo de corrupción que salpica a la oposición de su país y ha afirmado que se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria de Estados Unidos. Además, el mandatario ha indicado que esos políticos venezolanos se burlaron del gobierno norteamericano al apropiarse de ese flujo de recursos para financiar sus operaciones en la frontera con Colombia. El júbilo impera en el estado de Nueva York, que oficialmente se convierte en el 13º estado de la nación en otorgar licencia de conducir a indocumentados. El gobernador Andrew Cuomo firmó la ley Luz Verde horas después de que el Senado aprobara la directriz en una histórica votación de 33 a 29. La medida entrará en vigencia en 180 días y está previsto que las primeras licencias se otorguen en diciembre. Bajo la nueva ley, una persona podrá comprobar su identidad usando documentos como un pasaporte extranjero, una tarjeta de identificación del consulado o un certificado de nacimiento y varios otros documentos. Se espera que la legislación beneficie a unos 250,000 conductores indocumentados y que inyecte millones de dólares a la economía del Estado. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz resto de la tarde. Nuevamente nos vamos a la pausa. Al regreso, conozca de qué teme esta mujer en Bonao. Y luego de la pausa aumenta 4.7% la llegada de turistas a República Dominicana por vía aérea entre enero y mayo. Detalles al regreso, no le cambie.